¿qué tal? Muy buenas noches, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a nuestra edición estelar de Costa Rica Noticias. Les recordamos que nos puede seguir a través de las redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como CINAR Costa Rica Noticias y en Twitter como CINAR Noticias, también en YouTube como Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Los comercios lamentan que la restricción vehicular se mantenga para el mes de la madre, que es cuando la actividad económica incrementa. La prohibición del uso de estereofón para empacar alimentos pondrá en aprietos a los dueños de pequeños negocios, quienes deben invertir más en los empaques biodegradables. El fin de semana continuarán las condiciones inestables en el país, pero se debe a la actividad típica de la época. El Teatro Nacional regresó a las funciones presenciales con el programa para estudiantes Érase una vez. En Venezuela anunciaron la tercera reconversión de su moneda, a la cual le quitaron 6 ceros. A las 7:01 de la noche vamos de inmediato con las informaciones. El gobierno anunció este viernes que a partir de lunes la restricción vehicular iniciará a las 10 de la noche. Pese al cambio, diferentes sectores piden al Poder Ejecutivo que reconsidere las medidas y sea más flexible para lograr reactivar la economía. A partir de este lunes 9 de agosto, la circulación vehicular será de 5 de la mañana a 10 de la noche, así se anunció este viernes en conferencia de prensa. La medida se aplicará durante todo el mes de agosto, al igual que estos últimos días, de lunes a viernes, los vehículos no podrán circular un día a la semana, mientras que para los fines de semana seguirá siendo por placas pares e impares. Los automotores con placas terminadas en 1 y 2 no circularán el lunes, 3 y 4 martes, 5 y 6 miércoles, 7 y 8 jueves y 9 y 0 viernes. De esa manera, del 9 al 31 de agosto se amplía la restricción vehicular por 1 hora. Entonces, iniciamos 5 de la mañana, terminaremos las actividades económicas y de atención y de servicios a las 10 de la noche. Por otra parte, también, aparte de ampliar el horario de funcionamiento, de los establecimientos con permiso sanitario, vamos a ampliar el aforo de los cines, teatros y todos los establecimientos que ofrecen actividades artísticas. Esta noticia no fue muy bien recibida por los diferentes sectores, quienes desde tiempo atrás han solicitado al gobierno ampliar la restricción hasta las 11 de la noche. Las cámaras lamentan que no se tomara en cuenta la solicitud, sobre todo en agosto con la celebración del Día de la Madre, ya que consideran que esta medida podría ayudarles a reactivar la economía. Un gran sinsabor es lo que nos deja el gobierno de la República con las decisiones que tomó, con la comunicación de las medidas que se van a implementar a partir de la próxima semana, medidas que fueron tomadas unilateralmente por el gobierno de la República, sin seguir las recomendaciones realizadas por los diferentes gremios y grupos que participamos dentro de estas supuestas mesas de diálogo. Nos damos cuenta que estas reuniones son simplemente informativas, ya que desde hace semanas atrás, tanto Asobares como muchos otros gremios nos hemos reunido, hemos hecho llamadas y hemos coordinado cómo activar la economía en Costa Rica, y le hemos dado ejemplos al gobierno de la República de que por qué se tiene que empezar a cerrar a partir de las 11 de la noche y no a las 9 como se venía haciendo. La próxima semana tenemos 1 hora más de habilitación para nuestros comercios, sin embargo es insuficiente. Esto todavía ocasiona que sigamos con gente desempleada, ocasiona que no tengamos la dinámica económica que Costa Rica urgentemente necesita. El país requiere un equilibrio entre la salud y la economía. La insuficiente flexibilización de las medidas no va en la dirección correcta para enfrentar los altos niveles de desempleo, ni tampoco para controlar la propagación del virus. El país requiere una mayor reactivación económica y concientización de la población sobre las adecuadas medidas sanitarias para evitar el contagio. Como país podemos hacer las cosas distintas para que los costarricenses mantengan su empleo, porque cerrar las operaciones y restringir la movilidad es obviar el problema.
no enfrentarlo de manera responsable. Es por eso que le hacemos un llamado al gobierno para que reconsidere su decisión. Los contagios no se están dando en los comercios. En los comercios se están siguiendo ampliamente los protocolos y las medidas que permiten que tanto los colaboradores como los visitantes estén en un ambiente seguro. El hecho de que los negocios permanezcan cerrados en horas de la noche, lo único que ha logrado es que se den fiestas clandestinas y otro tipo de evento a donde los protocolos sanitarios no se respetan. La multa por incumplir la restricción vehicular es de 110.000 colones. Esta medida se aplica en el país desde marzo del año anterior con el objetivo de reducir la aglomeración y con ello los casos de COVID-19. Y el ministro de Salud, Daniel Salas, pide a la población dejar de lado la falsa confianza que está creando la actual estabilidad en los nuevos casos de COVID-19. El jerarca menciona que a pesar de la vacunación, las personas siguen muriendo debido al coronavirus. Los nuevos casos de COVID-19 se han mantenido en rangos inferiores a los 2.000 diarios, mientras que las hospitalizaciones oscilan en la capacidad máxima de la Caja del Seguro Social. Según el ministro de Salud, Daniel Salas, esto debe ser un llamado para que la población no se descuide y no se confíe de la vacuna, pues el país aún está lejos de la inmunidad de rebaño. Pero el momento epidemiológico que estamos viviendo sigue siendo tenso. Es cierto que hemos entrado como en una meseta, y si se quiere, pues ha habido aumentos, no tan marcados, pero sí hay aumentos de casos. Sin embargo, tenemos también que pensar en ese equilibrio, en ese balance. Recordemos que tenemos la variante Delta circulando entre nosotros, también que es mucho más transmisible, y que eso también tiene que hacernos un llamado a que nos cuidemos más que nunca, porque esta variante y también la falsa sensación de seguridad que brinda el hecho de que muchas personas ya se vacunaron con al menos una dosis, se piensa que eso es suficiente para ya retomar la normalidad. Hemos visto patrones de movilidad, o sea, la gente se está movilizando en la misma cantidad que se movilizaba, en la misma intensidad que se movilizaba antes de la pandemia. Las autoridades de salud recalcan que las muertes y las hospitalizaciones no cesan. De hecho, esta semana el Hospital Nacional de Niños informó sobre el fallecimiento de 2 menores por COVID-19. En lo que va del mes de agosto registramos 2 niñitos fallecidos vinculados con COVID-19. El primero de ellos, un niñito de 3 meses de edad con una condición médica predisponente que se había contagiado de COVID hace unos días y que ya estaba fuera del periodo de cuarentena, pero que falleció el 3 de agosto y se considera un fallecimiento asociado a COVID. El segundo niñito es un niñito de 4 años que falleció el 4 de agosto, también un niño con una condición médica predisponente, y en este niño sí su fallecimiento es atribuible directamente a la COVID-19. Además, según Salas, se han reportado casos de personas ya vacunadas que se han contagiado y perdido la vida en las últimas semanas. Los 200 y resto de personas que eventualmente han fallecido y que ya tenían reporte de vacunación completa. Recordemos, y también tenemos que compararlo siempre en el balance de, primero tenemos que recordar, la vacuna confiere en la gran mayoría de la población una inmunidad efectiva, pero siempre hay un porcentaje que no lo logra desarrollar. Y eso también es importante para entender la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, porque por eso mismo, porque no todos los que se vacunan desarrollan la inmunidad efectiva, la gran mayoría sí lo hacen, pero queda un porcentaje que no lo logran. Al haber una vacunación ya mayoritaria en la población, permite proteger a ese porcentaje también que no logran desarrollar la inmunidad efectiva. En tanto, el llamado sigue siendo a vacunarse en las diferentes campañas o jornadas vacunatorias o informar si ya se inmunizaron en el extranjero. Según el Ministerio de Salud, 15.712 personas informaron voluntariamente al Ministerio de Salud que recibieron su vacuna contra COVID-19 en el extranjero entre el 1 de marzo y el 31 de julio de este año. Pasamos a otros temas. Durante este año, el Cuerpo de Bomberos atendió 4 emergencias provocadas por torbellinos en forma de tornados. Afortunadamente, no resultaron personas heridas. El periodista Andrés Ortiz nos informa. Adelante, Andrés, muy buenas noches.
Buenas noches, así es, el Cuerpo de Bomberos realizó la atención de más de 500 hechos durante este año debido a fuertes vientos, entre esos los torbellinos o tipo de tornados como el que se presentó el día de ayer en Heredia y que lo que genera es afectación importante en las viviendas. Veamos. Este fue el torbellino tipo tornado que se formó en Santa Bárbara de Heredia este jueves. Este tipo de fenómenos se presentan comúnmente durante estas fechas. Sin embargo, para que se califique como tornado, debe tomarse en cuenta el daño provocado y las ráfagas de viento. El fenómeno tiene la estructura que se asemeja bastante a la de un tornado, sin embargo no tenemos una forma directa de estimar la velocidad de los vientos. Se podría hacer un análisis dependiendo de, ya se haga el monitoreo de la cantidad de daños que generó en sus alrededores, pero de momento no se podría confirmar o descartar completamente como un tornado F0, sin poder hacer algunas mediciones respecto a velocidad de los vientos o respecto a los daños que generó en la zona. Durante este año el Cuerpo de Bomberos atendió 561 emergencias por fuertes vientos, 4 de ellos de estos torbellinos, 11 daños por fuertes vientos y 546 por caída de árboles. Nos reportaban que habían daños tanto en instalaciones de distribución eléctrica, o sea, todo el cableado y postes, varias viviendas destechadas y daños en diferentes casas de la zona. El Cuerpo de Bomberos recomienda a las personas alejarse de estos sitios y protegerse dentro de estructuras para evitar impactos con los escombros que arrastran los torbellinos. Cualquier actividad que estemos realizando debemos de dejarla y debemos buscar inmediatamente refugio. En este caso, como usted bien dice, el tiempo de respuesta es muy corto, entonces lo primero es buscar un refugio, idealmente una casa, un edificio, eso es número uno. Lo otro es, en ese recinto, si es mi casa, buscar a desconectar el fluido eléctrico para evitar problemas de cortocircuitos que se puedan dar. Y tercero, no estar cerca ni de las ventanas ni de las puertas. Para este fin de semana, el Instituto Meteorológico Nacional prevé que se presenten condiciones típicas de la época, mañanas calurosas y tardes con precipitaciones. Entendemos la zona de convergencia que va a continuar activa y cercana al país, y esto nos generaría ya para horas de la tarde lluvias aisladas y aguaceros localizados en toda la vertiente del Pacífico, pero también en el Valle Central y en las partes montañosas del Caribe y la zona norte, lluvias aisladas, aguaceros localizados, incluso con tormenta eléctrica. Tome en cuenta que también durante esta etapa se presentan tormentas eléctricas y la recomendación es evitar espacios abiertos y cercanía con árboles. Bien, las condiciones del tiempo, tal y como lo veíamos en la nota, para el fin de semana estarán con lluvias típicas de la época, principalmente durante las tardes y noches, y con algunas lluvias aisladas en las madrugadas y en la mañana muy temprano, pero eso sí, durante la mañana saldrá el sol y generará humedad durante la tarde. Esta es la información que tenemos. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la información. La prohibición del uso de estereofón para empacar alimentos pondrá en aprietos a los dueños de pequeños negocios, quienes deben invertir más en los empaques biodegradables. Después de la pausa le contamos más detalles. Los niños y niñas son creativos y exploradores. Evite intoxicaciones, no deje medicamentos ni químicos a su alcance. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. Bienvenidos a Global 3000. Esta semana nos vamos a Costa Rica, donde se trabaja por un futuro más ecológico del transporte marítimo. Y nos adentramos en el mítico mundo de los diamantes. ¿Saldrán pronto del laboratorio y no de la mina? El agua. Cada vez se construyen más centrales hidroeléctricas en el Himalaya que afectan al medio ambiente. Los martes a las 10 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión.
el santo patrono. Glorificado con danzas, música, oraciones y ofrendas, el Arcángel San Miguel es uno de los más queridos, pues el pueblo no solo dedica un día a su festejo, le rinden honor durante 3 meses. Una de las fiestas patronales más largas registradas en el país se encuentra en este sitio. Miradas sin filtro, los viernes a las 9 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio de Teatro al Mediodía presentamos Zarzuela. La cantante Iride Martínez y la Fundación de Jóvenes Cantantes MP le hacen un homenaje a este género musical. El domingo 8 de agosto a las 12 mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. BN Venta de Bienes pone en tus manos la nueva subasta digital, una nueva forma de comprar un bien en línea. Ingresa ya a bnventadebienes.com o baja la app BN Venta de Bienes y aprovecha las oportunidades. Juntos somos progreso. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. ¿Cuál es el tipo de cambio para este viernes 6 de agosto? Lo vemos a continuación, ahí lo tenemos en pantalla. La compra está en 615 colones con 68 céntimos, mientras que la venta en 623 colones con 23 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Bueno, y tal y como le comentamos hace algunos minutos, a partir de ese sábado regirá la ley que prohíbe el uso del estereofón en el país, incluidos los tradicionales empaques para alimentos utilizados en sodas y restaurantes. Esta medida pone en preocupación a los comerciantes, quienes afirman que deben realizar un gasto mayor para adquirir empaques biodegradables. A partir de este sábado entra a regir la prohibición de importación, comercialización y entrega de estereofón en cualquier establecimiento comercial. Esta ley se suma a los esfuerzos que el MINAE y el Ministerio de Salud realizan para reducir y gestionar los residuos. Sin embargo, la noticia ha generado preocupación entre los comerciantes de sodas y restaurantes, quienes afirman que ya se venían preparando para el cambio, pero esta nueva medida significa un gasto adicional en la compra de empaques biodegradables. El costo es un 50 hasta un 100% más con diferencia al estereofón. Pues sí estoy de acuerdo por el proceso, lo del medio ambiente y todo, pero me parece que el costo es muy caro para nosotros, porque ahorita, digamos, por razón de pandemia estamos en un aforo bajo, ¿verdad? Más costos tan altos, entonces sí me parece que nos está perjudicando a nosotros, a restaurantes, sodas, de todo, ¿verdad? Con el precio, porque antes una bandeja de estereofón nos salía en 50 colones. Ahora una de estereofón, esta que hay ahorita de cartón, nos sale casi en 200 colones. Ya llevamos tiempo atrás preparándonos porque ellos no los permiten, digámosle, pasar con estereofón. Entonces ya anteriormente ya habíamos visto por los empaques. Pues es bastante la diferencia del costo de lo que es el empaque de estereofón a lo que es ahora el biodegradable, ¿verdad? Y pues sí, hemos pensado en aumentar un poco, aunque para la gente es difícil, ¿verdad? Porque ellos no lo ven como nosotros desde este lado, ¿verdad? Correcto, digamos, al final, el precio del biodegradable se le traerá, al costo del plato. En este caso se ha manejado exactamente igual, no se ha incrementado el costo y vamos a tratar de manejarlo hasta donde se pueda. Debido a la situación, el sector gastronómico también solicita un nuevo plazo de hasta 6 meses para poder liquidar la cantidad de artículos a base de estereofón que aún mantienen en reserva. La importación sí debe prohibirse. Lo que queremos es extinguir los inventarios que queden acá, pues por un tema económico hay que decirlo, ¿verdad? Tiene que ser por medio de una ley. Esta mañana logré conversar como te digo, con la diputada, la señora diputada Paola Vega, y el día de mañana le estamos mandando un correo para que ellos mismos redacten el proyecto de ley y lo saquen. Me hizo el comentario ella que cuando toqué el tema en la entrevista, varios diputados le escribieron por redes sociales diciéndole que se apuntaban a apoyar
un proyecto de ley para una moratoria de ese tipo. Esta ley se aprobó el 13 de junio del 2019. Inicialmente, la ley otorgó una moratoria de 2 años para que las industrias y comercios iniciaran la transición al cambio de dicho material por opciones más amigables con el ambiente. Las personas que observen a comercios incumpliendo con esta ley podrán denunciarlo al correo electrónico dac.denuncias@misalud.go.cr. De oposición tienen claro qué buscarán aprobar en el Congreso durante estas sesiones ordinarias y aseguran que la agenda de reactivación económica que no propuso el Poder Ejecutivo ahora sí se trabajará en el Congreso. Proyectos como jornadas de trabajo flexibles, simplificación de trámites o la industrialización de cáñamo y cannabis medicinal serán parte de los primeros proyectos que se discutan en el plenario legislativo. El periodista David Roversi nos amplía esta información. Adelante, David, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Bueno, así es, las sesiones extraordinarias que dieron inicio esta semana parecen estar pues bastante movidas en cuanto a la propuesta de proyectos legislativos por parte de los diputados opositores. Recordemos que hasta la semana pasada pues quien manejaba la agenda legislativa era el Poder Ejecutivo. Son 819 proyectos que se han presentado hasta este momento y que pues empiezan a verse en diferentes comisiones, que se empiezan a negociar y demás. Negociaciones que inclusive ya muchas parecen estar bastante maduras y donde en estas sesiones ordinarias podremos ver votaciones, según el compromiso de los diputados, de proyectos como el de flexibilización de jornadas laborales, también el de la industrialización de lo que es el cáñamo o el cannabis medicinal, entre algunos otros proyectos de interés que pues llevan a una reactivación económica, según manifiestan los legisladores. Pero vamos a ver la siguiente información que nos amplía. Después de 8 meses de sesiones extraordinarias en las que el Poder Ejecutivo definió la agenda del debate en el Congreso, los diputados de oposición ya están claros en el norte a seguir luego de esta primera semana de sesiones ordinarias. Y es que los próximos 3 meses los diputados estarían aprobando, por ejemplo, el proyecto que permite jornadas de 12 horas de trabajo durante 4 días a cambio de un tercer día de descanso, así como otra iniciativa que regularía la industria del cáñamo y la del cannabis medicinal. Así lo hizo saber a Costa Rica Noticias la presidenta del Congreso. De un conjunto de más de 15 iniciativas de ley de gran importancia, como por ejemplo jornadas flexibles, el tema de simplificación de trámites que por primera vez hace de pleno derecho la figura de silencio positivo, el tema del cáñamo y cannabis medicinal que estuvo relegado de la agenda de sesiones extraordinarias, un tema de factura electrónica, la atracción de inversiones fílmicas, bonos verdes, energías renovables y desde luego la discusión del proyecto de empleo público son ejemplos de iniciativas que en el mes de agosto la Asamblea Legislativa estará abrazando, muchas de esas en las primeras semanas. Y es que la presidenta del Congreso también explicó que esperan poder estar presentando cada 15 o 22 días a lo sumo una nueva lista de proyectos para su aprobación. Con la expectativa de que estaremos anunciando cada 15 días, cada 22 días a lo máximo, una nueva etapa de proyectos de ley dependiendo de su madurez en el plenario legislativo y comprometiéndonos además a mover muchos que están hoy en una etapa importante en comisiones. Para finalizar, desde la presidencia de la Asamblea Legislativa también hemos hecho un ejercicio por pasar un conjunto de proyectos que pueden ser delegados a las plenas, esos mini plenarios, y que permite agilizar el trámite y de alguna forma quitarle presión al plenario legislativo para enfocarse en temas mucho más gruesos. Esto podría agilizar la cantidad de leyes y esperamos muy pronto tener un conjunto delegable a estas plenas. Desde el Poder Ejecutivo dicen coincidir en muchas de las propuestas que han presentado los legisladores. Pues yo puedo decir que tenemos muy altas coincidencias con esa agenda que se está visualizando, por ejemplo, en temas de reactivación económica o la agenda de las mujeres, como lo ha dicho la diputada Hernández, pero así también con otras fracciones.
que ya han comunicado sus prioridades. Y lo digo con esta confianza precisamente porque muchos de esos proyectos estuvieron convocados en las extraordinarias. Y lo que confiamos ahora, que es que como las fracciones también lo están priorizando, pues puedan tener término muy prontamente y se pueda dar su votación. Estas sesiones ordinarias se extenderán hasta el próximo 1 de diciembre. Bueno, evidentemente estaremos dando seguimiento a cada uno de estos temas que vayan pues saliendo en las comisiones, como les decimos, los que ya llegarán al plenario bastante maduros, los que se estarán votando. Ustedes escucharon también el compromiso de que cada 15 o a lo mucho 22 días van a estar presentándose proyectos prácticamente de 15 en 15 y estaremos pues viendo cuáles de estos resultan ser evidentemente pues parte de las leyes de nuestro país, cuáles podrían estar ayudando a la reactivación económica y por supuesto ver si entre estos proyectos estarán los relacionados con la agenda que tiene que ver con el crédito de 1.778 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Con esto vamos a regresar con ustedes que tienen muchísimo más en Costa Rica Noticias. Gracias, David, por este amplio reporte. Actualmente el gobierno requiere que 7 proyectos avancen en el Congreso con la finalidad de que no se estanquen los 1.778 millones de dólares que puede prestar el Fondo Monetario Internacional a Costa Rica. Sin embargo, estos proyectos deberán verse en medio de 819 iniciativas que ya los diputados presentaron ahora, que mantienen el control de la agenda legislativa. Aún con la incertidumbre de qué pasará con el proyecto de empleo público, pero con la aprobación del Congreso de suscribir el acuerdo del crédito por 1.778 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de la República se plantea las estrategias a seguir en las sesiones ordinarias, momento en que los diputados ponen el orden de la agenda legislativa, esto para que no dejen enterrados los otros 7 proyectos que tienen relación con la agenda negociada con el fondo y que son vitales para el resto de los desembolsos del FMI. Veamos el siguiente cuadro que nos refleja cuáles son estos 7 proyectos y sus estados actuales. La reforma a la Ley General de Aduanas, que se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos y que está en una audiencia de consulta. Los impuestos a las casas de lujo, que son en este momento analizados en la Comisión de Asuntos Jurídicos y también se encuentra en consulta. También está en consulta la reducción del gasto público mediante la eliminación de plazas vacantes u otros que está en asuntos hacendarios. Otro de los polémicos proyectos que se discutirá o tendrá que discutirse en algún momento es el de renta global, que también está en hacendarios y que se encuentra ya en una etapa de consultas, pero con el inicio de las primeras audiencias. También está el aporte del 30% de utilidades de las empresas al Estado, que está en asuntos económicos y que también se encuentra en consulta. También otro de los proyectos es el premio de las loterías, que es ponerle un impuesto a algunas de las ganancias que tengan las personas. Este está en asuntos jurídicos y está ya con las primeras audiencias avanzadas. De esta misma manera y en la misma comisión de jurídicos se encuentra rentas de capital y finalmente el proyecto de empleo público, que como sabemos está ya en plenario, fue aprobado en primer debate y está a la espera de lo que dicte la Sala Constitucional. Por ejemplo, ya estamos gestionando citas para poder ir con el ministro de Hacienda. Esta servidora ha hecho ya varias rondas de visitas, unas con el ministro de Hacienda, otras en lo individual, precisamente para poder identificar aquellos aspectos sobre los que podemos trabajar, pero también para buscar cuáles son las formas en que podamos viabilizar las aprobaciones. Creo que cada comisión donde hay proyectos del acuerdo, del acuerdo que se trazó con el fondo, tienen dinámicas distintas y también niveles de avance, digamos, muy diferentes. Y es que el gobierno tiene claro que hay más de 800 proyectos presentados en este momento, lo que complica el panorama de que avancen estas iniciativas que interesan, pero no pueden darse por vencido, según dicta la ministra. Bueno, con una agenda de más de 800 proyectos claramente es desafiante, ¿verdad?, cuando hemos hecho una priorización también con estos proyectos. Sin embargo, yo creo que aquí, por supuesto, pesa también el sentido de urgencia que cala en razón de la necesidad de poder seguir en esta ruta de mejorar la situación de nuestras finanzas públicas. Yo creo que ese no es un debate ajeno para ninguna fracción, no es un debate ajeno para el país, es una trayectoria sobre la cual
tenemos que trabajar. Puede ser que los tiempos no sean tiempos inmediatos, pero yo confío en que las comisiones puedan seguir dando curso al conocimiento de los proyectos. Sin la aprobación de estos proyectos, el Fondo Monetario Internacional podría evitar seguir desembolsando parte del dinero que el país necesita para subsanar sus finanzas, según menciona el Poder Ejecutivo. Tras casi 2 años desde que se inició la elaboración este viernes, los presidentes de los supremos poderes de la República recibieron un instrumento para prevenir acciones de corrupción en el país. Se trata de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, ENIP, que fue entregada este viernes al presidente de la República, Carlos Alvarado, a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, al presidente de la Corte, Fernando Cruz, y a María Eugenia Zamora, la presidenta interina del Tribunal Supremo de Elecciones. Este proceso inició tras una reunión llevada a cabo el 10 de octubre del año 2019 por parte de un grupo de trabajo que se conformó con personas de la academia, sociedad civil, entre otros, para elaborar la estrategia unificando las agendas, proyectos y acciones para enfrentar la corrupción. Nos comprometimos a conformar un grupo para elaborar un instrumento que atendiera las necesidades del país en materia de promoción de la integridad pública y prevención de la corrupción. Quienes participamos en ese encuentro teníamos claro que las competencias de detección, investigación, sanción y control de la corrupción han sido asignadas a distintos órganos y entes especializados, por lo que no son delegables ni son transferibles. El informe se basa en 5 ejes principales: la gobernanza contra la corrupción, la gestión del talento humano para la lucha contra la corrupción, la promoción de la participación y el control ciudadano, la gestión de los riesgos de corrupción público-privado y el acceso a la información de interés público y rendición de cuentas. La impunidad tiene muchos rostros, variadas manifestaciones. Puede estar en el diseño legislativo, en los criterios judiciales, en el poder del enjuiciado, en los conceptos jurídicos, como cuando se diferencia entre elusión y evasión, porque el primero se visualiza como una habilidad, cuando en realidad es parte de la ruta de la impunidad. En esa misma línea, creo que un avance en cuanto a transparencia es que en conjunto con los otros poderes y a partir de la estrategia que se presenta el día de hoy, podamos coordinar espacios comunes para dar a conocer el trabajo del Estado costarricense, utilizando todos los medios de comunicación que provean a la población de mayor información veraz y oportuna. Nos han golpeado como país, golpean la moral pública, el sentimiento de la sociedad y golpean la confianza en las instituciones democráticas. Y hacen a veces surgir la interrogante entre algunos ciudadanos que se indignan frente a estos hechos sobre si hay otra mejor forma de llevar los asuntos de la sociedad. El informe fue entregado a cada uno de los jerarcas de los supremos poderes. Y el OIJ alerta a la población de timos de estafas que se están cometiendo en nombre de Correos de Costa Rica con correos electrónicos que piden cancelar montos por paqueterías. Tanto Correos de Costa Rica como el OIJ piden a las personas no abrir este tipo de emails y no brindar datos sensibles. Esta semana el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones anunció que luego de un amplio estudio ya está habilitada la Estrategia Nacional de Prevención y Respuesta a la Explotación y Abuso Sexual de niñas, niños y adolescentes, que son víctimas de inescrupulosos utilizando nuevas tecnologías de la comunicación. La transformación digital en gran medida producida por la pandemia provocó que varias instituciones se articulen para enfrentar un tema que va en aumento. Lo que busca es fortalecer las capacidades que tenemos en nuestro país para desarrollar entornos digitales que sean seguros para las personas menores de edad, especialmente a partir de una definición de acciones que se van a desarrollar durante los próximos 6 años. El uso de las tecnologías de la información y comunicación ha venido siendo mucho más intenso que hace algunos años.
Pero efectivamente estas herramientas, si bien nos traen una serie de bondades, una serie de beneficios como personas, también traen consigo una serie de riesgos. Considera 6 ejes estratégicos en los cuales se abordan temas vinculados al diseño de las políticas públicas, acciones dirigidas a fortalecer los mecanismos que tenemos precisamente para dar una justicia pronta y cumplida. También se desarrollan mecanismos para apoyar a las víctimas, que son las que más sufren con este tipo de delitos, sobre todo en el marco de darles ese acompañamiento una vez que se cuenta con una denuncia de este tipo de situaciones. Y también se incluyen otros 3 elementos que conllevan la participación de otros actores que van más allá del Estado. Y ahí estamos hablando de la sociedad en general, todo lo que corresponde a la sociedad civil y organizaciones vinculadas precisamente al tema de la protección de la niñez y la adolescencia, principalmente en los entornos digitales. Y también estamos hablando del involucramiento de un actor muy fundamental que es la industria de telecomunicaciones y TICs, así como los medios de comunicación. Para la creación de la estrategia se siguió un modelo denominado We Protect, que posee 6 ejes temáticos y un total de 21 indicadores que le permitirán a las instituciones no solo prevenir, también otorga herramientas para dar respuesta inmediata a las denuncias en donde los menores de edad son afectados. Creo que el principal logro de la estrategia precisamente es haber logrado reunir a organizaciones tanto del Estado como del sector privado, como medios de comunicación en un solo espacio para identificar un problema que tiene una solución que podemos ejecutar de manera conjunta. Los involucrados celebran la participación de distintos sectores, incluyendo los medios de comunicación, como actores de cambio y divulgación. Bueno, y la nota que veíamos más bien habla sobre una estrategia nacional de prevención y respuesta a la explotación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes que permitirá a las autoridades enfrentar las serias amenazas provocadas en los nuevos entornos digitales con los menores de edad. El Teatro Nacional regresó a las funciones presenciales con el programa para estudiantes Érase una vez. Al volver le contamos todos los detalles. La Junta de Protección Social impulsa la defensa de los derechos humanos de todas las personas sin importar su orientación sexual o género. Con los fondos que nos ha otorgado la Junta hemos podido desarrollar proyectos dirigidos a la prevención y educación en VIH, campañas en derechos sexuales y reproductivos para personas mayores y hemos trabajado también con docentes y estudiantes universitarios. La Junta ha aprobado más de 430 millones de colones para impulsar el trabajo del CIPAC. Gracias a todas las personas que compran productos de la Junta. Junta de Protección Social para hacer el bien. ¿A qué factores podrías atribuir ese cambio en la imagen del inmigrante nicaragüense? No terminó de resolver el tema de la diversidad y de la etnicidad en Costa Rica, es decir, la generación de los 40 descubrió que había pobres, que había clases sociales, pero no logró engarzar en esa discusión el tema de la etnicidad. La noche en el paraíso, los viernes a las 9 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Mío, que no podrá dejarme nunca. En nuestro espacio Arte 13 presentamos una de las obras del teatro costarricense más importantes. A Camilo se le aparecerá la cegua por el camino solitario. La cegua, de Alberto Cañas. Este domingo 8 de agosto a las 2:30 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. Es una de las plantas más antiguas del continente americano, amada y odiada por muchos, pero definitivamente su uso es universal. Esta semana en Forjadores, conozca el tabaco, su cultivo y comercialización. Forjadores, por 13, Costa Rica Televisión. 7:39 de la noche, continuamos con más información. La alegría y la emoción de los estudiantes escolares volvieron al Teatro Nacional tras la reapertura presencial del programa Érase una vez. Este viernes, 600 estudiantes de 12 centros educativos fueron los espectadores de la obra Anasi, una odisea afro,
una función de teatro, danza y música en vivo bajo la dirección de Ana María Moreno. La periodista Rita Valverde se encuentra en el Teatro Nacional y nos informa. Adelante, Rita, buenas noches. Muy buenas noches, Ana Marta, para usted y todos los amigos y amigas televidentes. Siguen las buenas noticias para el sector cultural y esta vez abarca también a los estudiantes de centros educativos que este viernes pudieron participar o ser espectadores de la obra Anansi, una odisea afro del artista Ana María Moreno, que se presentó hoy aquí de manera presencial en el Teatro Nacional. Y es que recordar que luego de un año que este tipo de actividades estuvieron suspendidas producto de la pandemia, hoy este viernes se pudo retomar de manera presencial. Al menos 600 estudiantes de 12 centros educativos pudieron venir aquí a apreciar esta obra artística, esta obra teatral de danza también que involucraba música en vivo de manera presencial. Veamos a continuación parte de esta experiencia que vivieron estos estudiantes el día de hoy en el Teatro Nacional. El Teatro Nacional acogió de manera presencial a 600 estudiantes este viernes, quienes fueron los espectadores de la obra Anansi, una odisea afro bajo la dirección del artista Ana María Moreno. Luego de un año en el que debido a la pandemia este tipo de visitas o actividades se tuvieron que suspender, el personal educativo y los estudiantes se sentían muy felices de visitar este espacio cultural de nuevo. Para nosotros es muy importante, algunos de nuestros estudiantes no conocían el teatro, entonces también es una forma de que conozcan nuestra cultura, ¿verdad? A pesar de que es una escuela céntrica, los chicos vienen de muchos lugares, entonces aprovechamos, trajimos a chicos de primer grado para que se vayan formando, ¿verdad? Bonita y estuvo graciosa. ¿Qué fue lo que más le gustó? Cuando hicieron las partes de los gorilas, esa fue la más monería. ¿Es la primera vez que viene al teatro? Sí, es que yo fui nueva aquí y hice amigos. Anansi, una odisea afro, la obra presentada este viernes narra el viaje que ha realizado Anansi y sus historias desde África hasta Costa Rica. Un viaje en el que Anansi, como Odiseo, hace un viaje físico por distintos lugares que lo llevan a su vez a un viaje de crecimiento personal. Así lo cuenta Ana María Moreno, la directora de esta obra. Anansi es un personaje, ¿verdad?, de la literatura oral, o la narración oral del Caribe, ¿verdad?, de Costa Rica, pero no solo del Caribe de Costa Rica, en realidad Anansi es un personaje que viene de la narración oral de África y con la migración, con los de la diáspora africana a diferentes zonas de América, ¿verdad?, y del Caribe y hasta Costa Rica, estos relatos de Anansi han ido tomando diferentes formas. Entonces nosotros lo que estamos es relatando un poco ese viaje, no solo del personaje, ¿verdad?, sino de los relatos mismos. Para Karina Salguero, directora del Teatro Nacional, es muy emotivo poder reabrir las puertas del Teatro Nacional a los estudiantes, pues era algo que extrañaban. Es una emoción enorme, porque a pesar de que el Teatro Nacional de Costa Rica tiene 123 años, hoy fue como si reinauguráramos, hoy fue como si abriéramos por primera vez. Fueron muchos meses de estar esperando, de estar preparándonos con todos los protocolos para recibir a nuestros estudiantes que vienen acá y que aplauden, sonríen, interactúan con los actores y que hacen en esa interacción ese efecto que se llama arte, ¿verdad?, ese efecto que es asombro. Entonces estamos muy felices de que hoy finalmente con Anansi precisamente, que es una odisea afro, que es esa historia de la migración, abramos otra vez el Teatro Nacional. Esta misma obra se presentará este domingo 8 de agosto a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. El precio es de 6.850 la entrada general y 5.500 para estudiantes, niños y adultos mayores. Las entradas pueden adquirirse en la boletería electrónica. Bueno, recordar que esta visita se da en el marco del programa Érase una vez, que en conjunto con el Ministerio de Educación Pública buscan atraer a los estudiantes que para algunos o muchos es la primera vez que se acercan a un teatro para ser partícipes de esta obra educativa para ellos y para su experiencia de vida. Esta es la información que tenemos de momento desde el Teatro Nacional y ustedes continúan con más
en el set principal de Costa Rica Noticias. Buenas noches. Muchísimas gracias, Rita, por la información. Buenas noches. Pasamos al ámbito internacional. El Banco Central en Venezuela anunció que eliminará a partir de octubre 6 ceros a su moneda. Este cambio al bolívar se da en medio de una alta inflación. Venezuela eliminará 6 ceros a su moneda en medio de una alta inflación. El Banco Central anunció el jueves la que será la tercera reconversión del bolívar en 13 años, a la que se suma un nuevo cono monetario, el bolívar digital. ¿Y qué significa eso para el ciudadano común? Bueno, para el ciudadano común significa que el ciudadano común se ha descapitalizado, que el ciudadano común ha sentido que el valor de su poder adquisitivo pierde cada vez más fuerza. Entiéndase, el valor de su trabajo en términos de la moneda nacional está cada vez más devaluado. El fallecido presidente Hugo Chávez eliminó 3 ceros a la moneda en 2008. Su sucesor Nicolás Maduro hizo lo mismo en agosto de 2018 y suprimió 5 ceros. En total se han eliminado 14 ceros al bolívar. Ahora el bolívar digital, que suprime 6 ceros, entrará en vigencia a partir del 1 de octubre. Según explicó el Banco Central, todo importe monetario y todo aquello expresado en moneda nacional se dividirá entre 1 millón, con lo que se busca una escala monetaria más sencilla. Yo he vivido todas las reconversiones desde el gobierno de Chávez y soy consciente de que eso lo que va a traer es un aumento en los precios y seguramente se disparen los salarios, es un problema para algunas empresas. Creo que nada nuevo, es un simple camuflaje a la dura crisis económica. En Venezuela el efectivo es escaso y es usual ver largas filas en los bancos. Así el bolívar terminó siendo sustituido por el dólar, que se ha convertido en la moneda de facto en el país. Maduro ha impulsado la digitalización total de los pagos, incluyendo el transporte público, actualmente el único sector donde impera el bolívar en efectivo. Un nuevo cono monetario con 5 nuevos billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares y una moneda de 1 entrarán en vigencia, de acuerdo con el ministro de Comunicación e Información. Desde que se empezó a hablar de la reforma, empezaron a aparecer los billetes de 500 y los de 1 millón. La gente saliendo de eso. Cantidades, de hecho yo te puedo mostrar, mira, todo se recibe. Empezaron a salir, anteriormente tú no los veías, no estaban, todo era por punto o en divisa. En Venezuela, la inflación acumulada entre enero y mayo fue de 264,8% según el Banco Central, que suele presentar retrasos en sus reportes económicos. El 2020 cerró con 2.959,8% de inflación acumulada y el 2019 con 9.585,5%, de acuerdo con el propio ente bancario. Tiene sus ventajas, pero son ventajas que no generan beneficios desde el punto de vista estrictamente económico y del bolsillo de los venezolanos si esa decisión no viene acompañada de una serie de medidas que permita justamente controlar la inflación para que de esa manera no se generen nuevas reconversiones. Venezuela está sumida en la peor crisis de su historia reciente y transita su 8º año consecutivo de recesión. Y ante la salida de Lionel Messi del Barcelona, algunos rumores lo colocan en el Manchester City, aunque en ese club aseguran que no piensan en el argentino. Cuando regresemos, todos los detalles. Actualice su futuro.